financiera y proyectos de inversión. Ingeniería financiera es un campo interdisciplinario que utiliza matemáticas, estadística, economía y finanzas para diseñar, desarrollar e implementar instrumentos y procesos financieros innovadores. Su propósito es optimizar las decisiones financieras, gestionar riesgos de manera eficiente, crear soluciones creativas y, en última instancia, maximizar el valor para las organizaciones y sus inversionistas. Nos sirve para diseñar y desarrollar soluciones innovadoras a problemas financieros, como la gestión de riesgos, la valoración de inversiones y la optimización de carteras. La ingeniería financiera no solo se enfoca en las grandes empresas, también aplica al consumidor final, en hipotecas de tasa ajustable, cuentas de manejo de efectivo, variados tipos de seguros, etc. Características de la ingeniería financiera. Existencia de un objetivo. Toda operación financiera que se realice o se pretenda realizar busca conseguir algo que puede ser la administración del riesgo con miras a maximizar la riqueza. Combinación de instrumentos financieros. La combinación de instrumentos financieros, puesto que la ingeniería financiera surge cuando aparecen instrumentos que pueden ser combinados entre sí, con efectos diferentes de aquellos para los que fueron originalmente creados. Además, hay que destacar la conjunción de las operaciones de inversión y financiamiento, así como el hecho de ser siempre a la medida. Internalización de las operaciones. La internalización de las operaciones, por cuanto la mayor parte de ellas requiere instrumentos específicos de mercados internacionales o que solo negocien en ellos. Campos de aplicación. Las aplicaciones de la ingeniería financiera se resumen en 4 aspectos básicos: cobertura, especulación, arbitraje y estructuración. La cobertura se produce cuando una entidad que ya se encuentra sometida a un riesgo intenta eliminar esa exposición, adoptando una posición opuesta en uno o más instrumentos de cobertura. La especulación se produce cuando alguien que quiere sacar partido de su personal apreciación del mercado puede especular con los cambios que intuye, creando así una exposición donde antes no existía, apoyando el hecho de que los principales frutos de la innovación financiera, los derivados financieros, se caracterizan por tener un elevado grado de apalancamiento y ofrecen la capacidad de conjuntar estrategias complejas y de crear exposiciones impracticables de otro modo. En el arbitraje, dadas las relaciones matemáticas que vinculan los precios de instrumentos financieros comparables, ofrecen la posibilidad de obtener estrechos márgenes cuando los precios en los mercados se salen de la línea marcada o establecida. En la estructuración, la ingeniería financiera puede utilizarse para reestructurar las características de una transacción o exposición en particular. Estas 4 aplicaciones de la ingeniería financiera se aplican cuando se evalúan empresas, se identifican nuevos negocios, se realiza una conversión de deudas en una adquisición y fusión de empresas, durante un análisis de estructura financiera, riesgos y rendimientos, cuando se diseñan nuevos productos financieros, se instrumentan para cubrir riesgos financieros, con base en 4 instrumentos derivados que se utilizan para gestionar el riesgo estratégico de la empresa, como forwards, futuros, swap y opciones. Los forwards son contratos privados entre 2 partes que se comprometen a comprar o vender un activo a un precio determinado en una fecha futura específica. Se utilizan para mitigar riesgos de mercado, como la fluctuación de tipos de cambio o de precios de materias primas, y para estabilizar los flujos de caja al fijar un precio por anticipado. Futuros. Son contratos estandarizados donde 2 partes acuerdan intercambiar un activo subyacente, como materia prima, índices, divisas, en una fecha y precio predeterminados en el futuro. Opciones. Son contratos derivados que dan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado, antes de una fecha específica. Se usan para especular sobre movimientos de precios o para proteger carteras contra riesgos. Existen 2 tipos, de compra call y de venta put. Swaps. Son contratos derivados donde 2 partes acuerdan intercambiar flujos de efectivo futuros según términos preestablecidos, como la tasa de interés o tipos de cambio.
Se usan para gestionar riesgos como fluctuación en tasas de interés, convertir flujos de un tipo a otro o especular sobre los movimientos del mercado. Formulación de proyectos de inversión. ¿Qué es el proyecto de inversión? Es un conjunto de actividades planificadas, cuyo propósito es generar beneficios económicos. La ingeniería financiera se puede aplicar a muchas clases de activos diferentes, incluidas acciones, renta fija, productos básicos como petróleo o oro, así como derivados, futuros, forward, opciones e instrumentos con opciones integradas. Para convertirse en un ingeniero financiero, uno debe de tener una sólida comprensión de los productos y mercados financieros, teoría financiera básica, herramientas matemáticas tales como la probabilidad, series de tiempo y estadísticas, investigaciones de operaciones, simulación de Monte Carlo, gestión de riesgos, ecuaciones diferenciales, así como software e ingeniería. Los ingenieros financieros normalmente se emplean en la industria bancaria, ya sea como analistas cuantitativos o como parte de un desarrollo de productos y estrategias, pudiendo ser modeladores de riesgo y de equipos de gestión. Por otra parte, también son reclutados por empresas de consultoría o departamentos de tesorería de grandes empresas. Los términos ingeniería financiera y la banca de inversión forman parte del vocabulario básico y ocupan un lugar relevante en el quehacer de los hombres de negocios, directivos y financieros en todo el mundo. Para el ejecutivo de finanzas, la ingeniería financiera constituye una herramienta fundamental, pues debe servirle a ella ya sea por sí mismo o a través del especialista para que su empresa o grupo pueda sobrevivir y desarrollarse en el altamente escenario actual. La ingeniería financiera se basa en una herramienta de matemáticas aplicadas e informática, estadísticas y teoría económica. En el sentido más amplio, cualquiera que use herramientas técnicas en finanzas podría llamarse un ingeniero financiero. Por ejemplo, cualquier programador informático en un banco o cualquier estadístico en una oficina económica del gobierno. Sin embargo, la mayoría de los profesionales restringen el término a alguien educado en el rango completo de herramienta de finanzas modernas y cuyo trabajo está basado en la teoría financiera. A veces se restringe aún más para abarcar solo aquellos productos y estrategias financieras nuevas que se originan. El ingeniero financiero es un profesional con elevada formación práctica en áreas de finanzas, con espíritu crítico, ética profesional y conciencia de la realidad nacional, capaz de promover y conducir el desarrollo empresarial donde pueda desenvolverse como investigador sectorial o empresarial del área de finanzas y seguros, consultor de empresas para la planificación de nuevas inversiones, gerente o ejecutivo del área financiera a nivel superior de pequeñas, medianas y grandes empresas o corporaciones privadas o públicas, docente e investigador académico en cualquiera de las áreas de análisis financiero, administración financiera, ingeniería financiera, matemática financiera, gerencia de los seguros, contabilidad financiera, diseño de sistemas financieros, economía bancaria, finanzas internacionales y preparación y evaluación de proyectos de inversión. Formulación de proyectos de inversión. ¿Qué es el proyecto de inversión? Es un conjunto de actividades planificadas, cuyo propósito es la asignación de recursos financieros, humanos y técnicos para generar beneficios económicos. ¿Para qué sirve? Se utilizan para resolver un problema futuro. En primer lugar, se plantean opciones en función de los posibles escenarios futuros. Estas se analizan con los datos que conocemos y los que van a ir variando. Una vez que tenemos clara cada una de ellas, las podemos comparar y tomar decisiones sobre si nos interesa modificar dichos factores o no. Normalmente, esos factores están relacionados con la producción, los costos o las ventas. Evaluación de los proyectos internacionales. Es el proceso sistemático de análisis para determinar la viabilidad, rentabilidad y desempeño de un proyecto que cruza fronteras, considerando factores como mercado, economía, cultura y la estrategia. Si una CMN
no está segura de los flujos de efectivo estimados para un proyecto propuesto, necesita incluir un ajuste por este riesgo, por lo cual tenemos 3 métodos comunes utilizados para ajustar la evaluación por riesgo: tasa de descuento ajustada por el riesgo, análisis de sensibilidad y simulación. Tasa de descuento ajustada por el riesgo. Combina la tasa de descuento base, como el coste de capital de la empresa, con una prima de riesgo que refleje el riesgo específico del proyecto. Cuanto mayor es el riesgo de una inversión, mayor será la tasa de descuento ajustada por riesgo, lo que resulta en un menor valor presente para los flujos de efectivo futuros de esa inversión. Análisis de sensibilidad. Permite medir el nivel de riesgo de un proyecto de inversión. En cualquier proyecto, los números que utilizamos, como el precio, costos, ventas estimadas, no son completamente seguros. Siempre existirá la posibilidad de que cambien. Por eso, el análisis de sensibilidad nos ayuda a responder qué tan vulnerable es el proyecto si cambian esas condiciones. El objetivo es determinar qué tan sensible es el BAN a valores alternativos de las variables de proyección. La estimación de cualquier variable se revisa para generar nuevos cálculos para el BAN. Si el BAN es consistentemente positivo durante estas revisiones, entonces la transnacional debe sentirse más tranquila con el proyecto. Si en muchos casos, simulación se usa en la elaboración de una distribución de probabilidades para el BAN con base en un rango de posibles valores para una o más variables de entrada. Usualmente se realiza con la ayuda de un paquete de computación especializado. A continuación les compartiremos un video sobre cómo realizar un proyecto de inversión paso a paso. Economía. En este video veremos las partes que integran la formulación y evaluación de proyectos. Pero antes es conveniente saber el significado de cada una de estas palabras. Así que comenzaremos preguntándonos ¿qué es un proyecto? Y un proyecto, descrito en forma general, es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, el cual tiende a resolver las necesidades del ser humano, como pueden ser educación, alimentación, diversión, salud, cultura, entre otros. Y en base a esto, podemos decir que un proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un servicio útil al ser humano o a la sociedad en general. Mientras que la evaluación de un proyecto de inversión tiene como objetivo conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Y por último tenemos la formulación. Bueno, la formulación es el procedimiento metodológico para recopilar toda la información y orientarla a perseguir un objetivo concreto. Y es justo con los objetivos que empezamos con la estructura. Así que lo primero que debemos hacer es definir nuestros objetivos. Y podríamos decir que en el ámbito de la inversión privada, los objetivos no necesariamente estarán enfocados a obtener el mayor rendimiento sobre la inversión. Por ejemplo, en los tiempos actuales de crisis, objetivos de las empresas podrían ser sobrevivir, mantener el mismo segmento de mercado, diversificar la producción, aunque esto no aumente el rendimiento sobre el capital, entre otros. ¿Ok? Bueno, una vez definidos los objetivos, pasamos a analizar el mercado. Y este análisis consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. Y esto lo hacemos para contestar la primera pregunta importante del estudio. ¿Existe un mercado viable para el producto que se pretende elaborar? Si la respuesta es positiva, continuamos con el análisis técnico. Y esta parte
parte del estudio se puede subdividir a su vez en 4 partes. La primera de ellas es determinar el tamaño óptimo de la planta. Y primero que nada hay que aclarar que tal determinación es difícil. Las técnicas que existen para su determinación son iterativas y no existe un método preciso y directo para hacer el cálculo. Luego tenemos la número 2, localización óptima. Y para lograr la localización óptima es necesario tomar en cuenta no solo los factores cuantitativos como los costos de transporte de materia prima y de productos terminados, sino que también los factores cualitativos tales como apoyos fiscales, el clima y la actitud de la comunidad, entre otros. Número 3. Ingeniería del proyecto. Se puede decir que en términos técnicos existen procesos productivos opcionales que son básicamente muy optimizados y los manuales. La elección de alguno de ellos va a depender en gran parte de la disponibilidad de capital. Y por último tenemos el análisis administrativo y legal. Y bueno, son aspectos que no se analizan con profundidad en los estudios de factibilidad. Esto se debe a que son considerados aspectos que por su importancia y delicadeza merecen un trato a fondo en la etapa de proyecto definitivo. Pero esto no implica que debe pasarse por alto, sino que simplemente que debe mencionarse la idea general que se tiene sobre ellos. ¿Ok? Bueno, tenemos que la antepenúltima etapa del estudio es el estudio económico. Y su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionó el análisis técnico operativo y elaborar los cuadros analíticos que servirán como base para el análisis socioeconómico. Así tenemos esta parte, que es muy importante, pues es la que al final permite decidir la implantación del proyecto. Es decir, si no se encontraron problemas en relación al mercado o a la tecnología disponible que se empleará en la fabricación del producto. La decisión de inversión casi siempre recae en el análisis socioeconómico, y justo aquí radica su importancia. Y bueno, hay que decir que normalmente esta es la última parte de un estudio de factibilidad. Sin embargo, existe un capítulo adicional al que se le ha llamado análisis y administración de riesgo. Este enfoque se aplica a economías inestables para, por ejemplo, prever el riesgo de una posible bancarrota a corto o mediano plazo, lo que no es posible prever con un análisis socioeconómico tradicional. ¿Está bien? Finalmente tenemos que en todo proyecto debe haber una conclusión general en la que se aclaren abierta y francamente cuáles son las bases cuantitativas. Y justo aquí se debe tomar una retroalimentación de todo el proceso que nos ha llevado hasta aquí. Y por último tenemos la decisión sobre el proyecto. Y bueno, hay que aclarar que aunque las técnicas de análisis empleadas en cada una de las partes de la metodología sirven para hacer una serie de determinaciones, tales como mercado insatisfecho, costos totales, rendimiento de la inversión, entre otros. Todo esto no elimina la necesidad de tomar una decisión de tipo personal. Es decir, el estudio no decide por sí mismo, sino que prevé las bases para decidir, ya que hay situaciones en las cuales no hay técnicas de evaluación, y esto hace que la decisión final la tome una persona y no una metodología, a pesar de que ésta puede aplicarse de manera generalizada. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver este video.